Está con nosotros, le queremos agradecer que haya venido estos minutos, el hecho de acercarse aquí a los estudios de Keops, a Gabriela Troiani, que más allá de la dirección en la Cátedra Libre Alejandro Con y ser miembro del Comité Nacional del Partido Socialista, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, es candidata por el Frente Progresista Cívico y Social a diputada nacional. Gabriela, gracias por venir. Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿por qué esta idea de estar en la política? Más allá de la docencia, de todo lo que uno sabe que tiene adentro y que le puede ser útil al otro, porque a veces no es decir lo que yo sé y que se den cuenta todo lo que sé, no, sino saber lo que yo le puedo explicar al otro y que el otro empiece a crecer. Me parece que no pasa por un egoísmo, es una cuestión lógica e inteligente, ¿no? El hecho de uno saber que puede enseñar, pero para que el otro aprenda y para que el otro crezca. Es como ser solidario con el conocimiento que uno tiene. Y otros lo hacen de otro punto de vista, ¿no? Pues igual el tema de la militancia lo abracé a muy temprana edad, a los 18 años. Yo soy oriunda de la provincia de Santa Fe y bueno, cuando ingresé a la Universidad de Rosario, después me gradué acá, pero digamos ya empecé mi militancia barrial y en el Centro Estudiantes. Yo fui presidenta del Centro Estudiantes de Ingeniería de Rosario, de la Federación Universitaria de Rosario. ¿Y por qué? Estuve en la FUA, sí. Así que después, bueno, esas cosas de la vida, me casé, me vine a vivir acá a La Plata, terminé mis estudios acá, inclusive fue consejera superior acá en la universidad como estudiante, ¿no? Bueno, un poco uno lo va mamando en la familia y la necesidad, yo siempre cuento una anécdota que realmente me fue muy significativa porque creo que un poco expresa claramente lo que uno siente cuando empieza a dedicarse o a ver la necesidad de participar en lo colectivo, sea un partido político, sea una organización no gubernamental. Uno en realidad lo que lo mueve es una intención que va más allá de lo individual, sino que trata de aportar solución a la problemática colectiva que ve que a muchos le pasa. Y es la anécdota de cómo Juan B. Justo crea el Partido Socialista, porque él era médico, un médico de mucho renombre en nuestro país, y él se daba cuenta que los pacientes, él los curaba y al tiempo volvían. Entonces, como buen gen socialista, va a la zona a ver a dónde vivía esa gente. Entonces se da cuenta que la miseria hacía imposible que esa persona pudiera tener una salud. Entonces está el planteo, ¿no?, que la medicina curaba de a uno y la política podía curar de a muchos. Entonces, un poco, digamos, él ahí funda primero el periódico La Vanguardia, después el Partido Socialista. Y bueno, yo creo que tiene que ver con eso, el tema de participar en política. Después, las cuestiones que hay, que son múltiples. Yo creo que también en toda organización hay cuestiones que depende de cómo se encaren, a qué puerto llegan, ¿no? Gabriela, a partir de Juan B. Justo, del socialismo, se habla de curar, utilizar la política para curar. Y para curar... Manos limpias y uñas cortas, en realidad es el lema de la asepsia, ¿no? Es el tema también para curar tiene que haber un diagnóstico que determine una enfermedad. ¿De qué está enferma la sociedad argentina? Y bueno, tenemos, en realidad, digamos, yo no sé si le diría que la sociedad está enferma. Yo creo que tenemos una necesidad imperiosa de educar a la gente, jerarquizar la educación, y en la medida en que todos podamos pensar, debatir con cabeza propia, tener la posibilidad de elegir en qué trabajar, en qué desarrollarnos, esto va a hacer que nosotros podamos avanzar. No sé si decir que estamos enfermos. Yo creo que el tema es sí, la sociedad argentina en su conjunto ha tenido que sufrir situaciones muy adversas, en donde no se podía hablar, en donde debatir estaba mal, en donde plantear cosas distintas era ir preso. Entonces hay muchas cuestiones, digamos, que hacen
que no exista, digamos, una salud en el sentido de la transparencia en la gestión, en el sentido de no ver el control como algo que nos persigue, sino como algo que quiere garantizar el bien común, digamos, todas estas cuestiones que eran valores de la sociedad que nadie los negaba, hoy están todos en cuestionamiento, digamos, ¿no? Gabriela, más allá que no haya enfermedad, pero seguimos con la medicina, ¿no? Sí. ¿Qué diagnóstico se hace a estos últimos 10 años de gobierno? Porque cuando uno quiere cambiar algo, quiere establecer otro pensamiento, estando en otro lugar de la política, quiere decir que algo diferente a lo que se está haciendo quiere hacer. ¿Cuál es el diagnóstico de estos 10 años? Y por supuesto que yo creo que nosotros siempre tenemos que ver, digamos, los pueblos lo que no pueden hacer es negar su historia. Sí. Entonces, tenemos que partir siempre de lo que hay y avanzar. Por eso siempre el lema nuestro es vamos por más. Porque no se trata solamente de cuestionar y criticar, porque siempre todas las gestiones van a tener críticas. Gabriela, el tema es la construcción. Sí, desde el gobierno, discúlpame, dicen vamos por todos. ¿Es lo mismo? No, vamos por más y vamos por todos. Es una concepción muy autoritaria, porque justamente dentro, digamos, responde a una concepción de cómo se ve la política. Sí. Nosotros en eso no estamos de acuerdo, porque nosotros vamos por la educación, vamos por garantizar la salud a la gente, vamos para garantizar un trabajo digno a las personas, que es la base para poder tener un pensamiento propio, digamos, ¿no? Hay muchas cuestiones que las personas se están cuidando de lo que van a decir porque no saben si mantienen su trabajo o no. ¿Vos sabés que esto sí es una cuestión que es grave, yo creo que es muy grave. Lo que vos estás diciendo parece ser algo lógico, indispensable y necesario para cualquier ser humano, que pueda estudiar, que pueda desarrollarse, que pueda crecer, que pueda instruirse, perfeccionarse, independizarse. Me parece que eso es lo que pasa por la cabeza de todos los seres humanos. Estando en democracia, eso hoy por hoy cuesta mucho lograrlo. ¿Por qué? Cuesta mucho y después de tantos años de democracia, ¿no? Porque no se jerarquiza la calidad de vida de la gente, se jerarquizan otras situaciones, se jerarquiza el blanqueo de capitales. ¿En qué favorece a la gente el blanqueo de capitales? Está claro que no lo favorece, digamos. A lo sumo le es indistinto. O sea, evidentemente se prevalecen más las cuestiones del poder económico, tenga el color que tenga, digamos, y no garantizar, digamos, que exista menos mortalidad, bajar a un dígito la mortalidad, como se hizo en la provincia de Santa Fe, tratar de revertir y que los jubilados puedan cobrar lo que la Constitución establece, que es el 82% móvil, que los docentes alcancen el salario mínimo nacional, que no lo alcanzan en la provincia de Buenos Aires. Entonces yo lo que creo es que hay ejemplos de que se puede hacer cosas para la gente y estar mejor, garantizando la transparencia, garantizando honestidad, garantizando el compromiso, digamos, de que el impuesto a las ganancias se le cobre a quienes los tienen que pagar, digamos, porque hay todo un montón de cuestiones, digamos, el sistema impositivo es absolutamente regresivo y después de tantos años ningún gobierno lo modificó. Pues con el impuesto a las ganancias hay algunos que le conviene que no les aumenten el sueldo. Porque con el aumento al llegar al piso, bueno, que un trabajador tenga que pagar impuesto a las ganancias no es una cuestión normal en un país. Ningún país los trabajadores pagan impuesto a las ganancias. O sea, estas son cuestiones que nosotros tenemos que ver y estamos hablando de trabajadores, ¿no? Pero el ciudadano no hace un aporte por otro lado que no sea el impuesto a las ganancias. El ciudadano hace aporte a través de múltiples impuestos, inclusive uno que nosotros estamos tan acostumbrados a pagarlo que quizás no nos damos cuenta. Pero el impuesto al valor agregado, el IVA, es un impuesto que lo pagan trabajadores, indigentes. Es terrible porque es el impuesto que más perjudica a la persona de bajos recursos. Es lo más injusto que existe. Yo voy a hacer una pregunta. Fue puesto
por un año. Sí, bueno. Y después, bueno, quedó entre nosotros. Eso por ahora es para siempre. Esta es una pregunta, no es una afirmación, sí. A lo mejor vos lo sabés. Aquellos que tienen planes trabajar y que por la cantidad de incluidos en la familia superan el piso por el cual comienza a descontarse el impuesto a las ganancias, ¿también les descuesta el impuesto a las ganancias o no? ¿O están fuera de eso? No, creo que no, que van por carriles separados. Ajá. Sí, pero de todas maneras, yo creo que digamos, uno tiene que tener un subsidio para la gente, digamos, que no puede acceder al trabajo, porque en la Constitución establece que tenemos que garantizar un trabajo digno. Ahora, el tema es que cuando un país ya pasan tantos años y lo que es una excepción pasa a ser una regla, nos tenemos que preocupar, porque ahí hay una política de ocupacional que no se está cubriendo. Cuando nosotros como país importamos energía, vamos a importar trigo ahora y tenemos gente para trabajar y que puede, digamos, producir. En la provincia de Buenos Aires, los productores de toda la zona, digamos, de Azul, que es una zona triguera por excelencia, es lo que saben hacer, o sea, no están contentos de no poder hacerlo. ¿Y el tema de la ganadería? En la República Argentina, que de ser un país agrícola ganadero, que creo por excelencia, hoy por hoy Paraguay y Uruguay exportan más carne que nosotros. En su momento estar en el lugar número 2, estamos en el puesto número 12. Claro, de exportación de carne. No sé si recuerda usted cuando se suscita todo el problema con el campo, nosotros acercamos a través de la persona de Hermes Wiener, que era en ese momento gobernador de la provincia de Santa Fe, una propuesta que era la propuesta que hacían de importación de exportación que hacían en Uruguay, que era exportar los cortes más caros, las nalgas, el lomo, y dejar para consumo interno los cortes, digamos, más económicos. El que quería comprar el lomo, que lo pagara a precio internacional, porque era, digamos, un artículo de lujo y no de primera necesidad. Por supuesto que nunca fue escuchado eso. Entonces yo creo que hay cosas para hacer. Nosotros no podemos tener en la Constitución Nacional un artículo que establece que tenemos que darle a los pueblos originarios lo que les corresponde y hacernos los distraídos. Con los QOM, en este caso. Con los QOM, sí, bueno, con los... Porque es el caso más resonante o que ha tenido más trascendencia. Digamos, en los últimos tiempos por las muertes que se han ocasionado. Pero esto, nosotros lo tenemos con los Toba, por ejemplo, que los han venido bajando del norte. Pero, Graciela, aunque sea como sensibilidad, atender el caso, hacer que los escuchás, que te interese y que te preocupa, y no como que no existiera absolutamente nada. Y el Papa, más allá de que pueda tener una confrontación o no con el kirchnerismo, pero está haciendo cosas que nunca un Papa hizo en su vida y que hoy por hoy los QOM y otra gente viene a reclamar acá en la República Argentina, en Plaza de Mayo, manifestaciones, no son escuchados y van al Vaticano y los recibe el Papa. Bueno, pero es parte de esto que yo le decía que puede ser una de las críticas, digamos, que uno puede hacerle al gobierno, el tema del no diálogo, de no gobernar como un gobierno democrático, sino gobernar como un gobierno autoritario en donde no se escuchan a los distintos sectores de la sociedad, porque las elecciones son un momento en un punto del país, pero después, una vez que pasan las elecciones, todos formamos parte del país. Todos formamos parte del país, tenemos a nuestros hijos en el país, somos, digamos, todos vamos a la escuela, vamos a trabajar, usamos el transporte urbano, todos queremos que estén, cuanto mejor esté el país, todos vamos a estar mejor. O sea, o debería ser así, evidentemente no es tan así, si no estaríamos mejor, ¿no? Pero yo creo que eso es, ¿y qué es lo que reclama el Papa? El Papa reclama diálogo. Porque cuando uno dialoga se puede poner de acuerdo. No quiere decir que tenga que estar el 100% del pensamiento en común, pero uno se pone de acuerdo en cómo continuar, qué priorizar, digamos. Gabriela, pero para eso tiene que haber un puntapié inicial, que es la intención de tener un diálogo, porque no se puede vivir de la confrontación, más cuando uno tiene
la posibilidad de estar gobernando un país, no desde abajo tratar de imponer ideas. A lo mejor uno en la juventud, para tratar de imponer una idea, tiene que confrontar, que chocar, que pelear, entre comillas. Cuando uno está en un sitial tan importante como es la presidencia de la nación, me parece que la inteligencia permite tener una visión mucho más amplia, una intención de entender y de escuchar mucho más prominente, y a partir de ahí sí, dialogar, imponer ideas o confrontar en el consenso y en el disenso, y a partir de ahí lograr el crecimiento para el país. Yo siempre digo que Argentina fue el país de las antinomias, o peronista o radical, o Boca o River, o Bilardo o Menotti, o estás con él o estás conmigo, y el equilibrio y en el medio... El tema, ¿no? Nosotros siempre, Esteves Boero nos decía siempre que la política era una escala de grises, que no era blanco y negro. Y en el Partido Socialista tenemos por ahí un defecto, no, una virtud, que es siempre, digamos, capacitar a los militantes, estudiar. Y bueno, siempre que tenemos reuniones nacionales va alguna persona, digamos, a dar una charla sobre algún tema que se considere de relevancia. Y justamente en diciembre fue un filósofo, un sociólogo, Altamirano, y justamente hablaba de esto que usted me está marcando, que es el tema del blanco y negro, de la pelea, porque es lo que es el método de funcionamiento del populismo. El populismo se sostiene en el poder a través de generar digamos, el monstruo. Por eso ellos hablan de que la oposición tiene que ser fuerte. Bueno, ¿qué significa ser fuerte? Yo creo que una oposición fuerte tiene que tener ideas claras de lo que quiere y trabajar para construirlo. Por eso creo que en esto el Frente Progresista viene trabajando en ese sentido, con mucho esfuerzo, pero con mucha convicción, y yo creo que nosotros vamos a hacer, digamos, una muy buena elección, y nos estamos preparando para el 2015, que yo siempre digo que personas con las características de Hermes Wiener no pasan mucho en la historia, y que creo que cuando se dan hay que saber aprovecharlas, ¿no? Y me parece que nosotros estamos ante una persona con esas características. Gabriela, del Frente Amplio Progresista a este Frente Progresista Cívico y Social, ¿qué cambia? ¿Qué se le suma? ¿Qué se le agrega? ¿Qué aporta? Bueno, se le suman, digamos, todo el acervo cultural de otras fuerzas que se agregan, como es el caso fundamentalmente de la UCR, pero también la coalición cívica y algunos otros sectores según las provincias en donde nos ubiquemos. El Frente Progresista Cívico y Social viene trabajando ya hace más de 20 años en la provincia de Santa Fe. Y en la provincia de Buenos Aires se viene trabajando con algunas diferencias. Nosotros sabemos, digamos, lo que pasaron en las elecciones anteriores, pero bueno, se está en la convicción de caminar en un sentido positivo para nuestro país, en confrontar las ideas y, digamos, acordar las ideas y llevarla adelante, que un poco era lo que charlábamos antes, ¿no? Que en el Frente Amplio Progresista y en el Frente Progresista Cívico y Social confluyen sectores de distintas fuerzas, con distintas experiencias, con distintas modalidades, pero lo bueno es que, digamos, se va avanzando en la construcción ya hace más de un año de la conformación, y lo bueno es que los equipos interactúan, que se hacen propuestas, que se va construyendo, ¿no? Gabriela, el hecho de haber estado por poco tiempo y haberse ido, y ahora haber vuelto, Alfonsín, ¿reconoció que se equivocó cuando hizo el frente con de Narváez? ¿Por alguna cuestión, algunas diferencias con...? Eso así específicamente habría que preguntárselo a él, ¿no? Bueno, pero yo creo después que de sí. este acercamiento que hubo, ahí habrá dicho, ¿cómo? Te fuiste
y ahora volvés. Bueno, algo te que decir, bueno, mirá, que estoy de vuelta, después de tanta ausencia, vengo a decir que realmente me equivoqué y lo que yo pensé que se podía... Vio como son muy difíciles. O sea, ¿no? a veces con el gesto ya no se necesitan más palabras. Claro. Alguien diría, el haber vuelto... Sí, Cuando bueno, se fue... no solamente eso, porque él ha estado planteando la necesidad de consolidar el frente como una construcción colectiva más profunda. Uh-huh. Esto habla de una intencionalidad de continuar, ¿no? Uh-huh. Habla de por lo menos una intencionalidad de que la alianza no sea solamente coyuntural. Uh-huh. Entonces, yo creo que tenemos que apostar a eso. Uno tiene que siempre apostar en la vida por lo positivo. Uh-huh. y tratar de ir por lo mejor. Después lo que se pueda ir consiguiendo, bueno, depende de muchos factores, porque la realidad siempre es muy compleja, pero es el desafío, ¿no? Por eso a veces se me ocurre pensar ahora, más allá de las antinomias que estábamos hablando recién, a lo mejor los grises tienen que ver con los frentes, ¿m? Porque no solamente demostrar, no, yo soy de la Unión Cívica Radical, no, yo del peronismo, o una cosa o la otra, y no, en el medio me parece que hay una conjunción con el criterio lógico de establecido, de aunar algún criterio y formar frentes y permite claro. los grises dentro de los colores políticos, ¿no? Y tal cual, que uno por ahí en una ciudad cuesta más verlo, ¿no? Sí. Pero por un montón de factores. Pero si uno va al interior del interior, en las localidades es muy común, sin irnos muy lejos, ¿no? Que existan partidos vecinalistas. Sí. En donde participa muchas veces de distintos sectores, de distintas... Tiene que ver con la necesidad de la población, de la ciudad, del pueblo o de la localidad. Claro, lo que pasa es que en general es más sencillo, digo yo, en las localidades más pequeñas, porque se conocen todos, porque existe otra... La red social es más estrecha, va más vinculada, digamos. En cambio, un poco en las ciudades empezamos a ser todos... desconocidos. Sí, cuanto ¿no? más somos y más pensamos, más complicamos, a veces, ¿no? Claro, y nunca, yo digo, en el pueblo uno dice fulano y ya saben quién es, dónde vive, de qué trabaja. En cambio en la ciudad dicen, Gabriela Troiano, ¿quién es Gabriela Troiano? Y es así, porque la gente no tiene por qué conocer a todo el mundo en una ciudad de 600.000 habitantes. Sí, eso sí. Estamos con Gabriela Troiano, vamos a decir, candidata por el Frente Progresista, Cívico y Social a diputada nacional, porque si no, cada vez que decimos todo eso se pone media como, le da vergüenza a Gabriela. ¿Con quién viniste acompañada, Gabriela? Con Claudio Justo. Bueno, Justo Claudio, sí. Que tiene siempre, escucha y cuando tiene que decir algo, se acerca y lo dice. Yo creo que es importante cuando uno está acompañado con personas criteriosas y que están preparadas para sumar y colaborar, no para ocupar ningún lugar. Viste que siempre cuando alguno está al lado está esperando para dar el zarpazo, te hacen pisar el palito y después está aquel que es muy importante porque aporta siempre sin querer tener protagonismo. Y esas son personas que a lo mejor nadie destaca y yo creo que son dignas de destacar, me parece sí, a mí. Sí, claro. Bueno, Gabriela, es difícil este camino, ¿no? Porque uno puede tener todas las ideas, puede tener muy claro el panorama. Clarísimo lo que hay que hacer, por dónde hay que empezar, a quién hay que llamar, pero cuando se larga la carrera, me parece capaz que acelerás y el motor no responde como vos pensabas en la vuelta previa, doblás y el auto se te va un poquito de cola y te cuesta enderezarlo y tenés que llegar al final. Pero tenés que llegar al final en los primeros puestos para poder imponer lo que vos querías. No sé si se puede ajustar esta comparación que yo hago con una carrera, por ejemplo. Sí, pero yo creo que es una elección que es muy importante porque no tiene la presión de definir lo ejecutivo, sino que lo que define es el deliberativo. Y el tema, volvemos a lo mismo que hablamos antes, ¿no? Cuanto más plural, cuanto más diversa sea la composición de la Cámara de Diputados, más saludable va a ser. Cuando hay una mayoría, pasa lo que pasa ahora, las cosas prácticamente no se debaten, sino que la gente va y levanta las manos, no le importa si lo que dice el otro es cierto o no, si se puede modificar, si puede... O sea, en nuestro país ha pasado algo que digamos, lesiona gravemente a la democracia.
Y que ese tema, este hábito, yo doy clase en la Facultad de Ingeniería en una materia que es legal, ¿no? Entonces a veces le pregunto a los alumnos, bueno, le digo, ¿cómo se puede hacer para presentar una ley? Ah, no, dicen, hay que ser presidente. Ah, bueno. Entonces, claro, yo digo, vienen, digamos, ¿por qué tienen ese concepto? Porque evidentemente algo la sociedad le transmite para que ellos tomen eso. Y si usted analiza la realidad, va a ver que los proyectos que salen de la Cámara de Diputados son solamente los que el Poder Ejecutivo eleva. Impulsa y son después... Claro. Entonces uno dice, ¿son los chicos? No, son los adultos. Son los adultos que han hecho de este sistema, bueno... gracias a la justicia pudimos mantener una independencia en el Poder Judicial. Pero, digamos, yo creo que es muy importante la elección, es muy importante que la gente tome conciencia de eso, de que cuanto más plural sea la Cámara, más representativa de la gente va a ser. Y que acá no se trata de una fidelidad a uno o al otro, sino se trata de planteos, digamos, concretos. Bueno, nosotros, digamos, con el tema de los pueblos originarios es algo que, digamos, tiene que tomar parte la Cámara de Diputados, que no quiere decir que no haya proyectos, hay un montón. Yo he participado sin ser de debates que se ha dado la Cámara al respecto. Lo que pasa es que no se terminan de implementar y la gente sigue muriendo. Bueno, el tema del 82% móvil. Por eso nosotros muchas veces se plantean el tema de la reforma o no de la Constitución, que es un tema muy debatible, porque realmente la Constitución cosas para modificar tiene y siempre va a tener, porque los pueblos, digamos, van a ir evolucionando. Tiene que ver siempre... con el crecimiento de los pueblos, claro, pero los avances. si no empezamos con cumplir cuestiones mínimas y básicas que establece la Constitución, como la libertad de los poderes. Libertad de poderes, garantizar salud, vivienda, educación, el tema de los pueblos originarios, el tema de los derechos del niño. Digamos, nosotros vamos a tener un montón de temas, digamos, que no... Un salario mínimo, vital y móvil. Gabriela, yo a veces me pregunto, ¿cuál es la intención de esta reforma de la Constitución? ¿Por qué se hace tanto hincapié? Le pegan un cachetazo, se cae y se vuelve a levantar y encara, con los ojos cerrados. Mire, porque ya este encare tiene que ver con los ojos cerrados, porque no hay ni lógica ni inteligencia en este avance, ¿no? Bueno, yo creo que sí, es una lógica del poder la que hay. Ahora, de mantenerse en el poder. Una metodología de mantenerse en el poder. Entonces, como evidentemente de las encuestas no sale nadie que homogeneice ese poder, tienen que seguir con el mismo. Yo le digo una cosa, nosotros en Santa Fe tuvimos un gran desafío. La Constitución de la provincia de Santa Fe establece que el gobernador no iba a ser reelecto. Y nosotros en ningún momento aceptamos, si bien se planteó, porque no es que no se planteó, la reforma de la Constitución para permitir la reelección, nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo. Porque para la sociedad lo más saludable es la renovación. Y cuanto mayores ciudadanos puedan participar de la vida comunitaria, mayor va a ser la conciencia social de la necesidad de cómo se debe actuar para garantizar eso. Gabriela, una cosa es la necesidad y otra cosa es la conveniencia. Se reforme lo que se reforme o se cambie lo que se cambie. Cuando hay que hacerlo por necesidad, me parece que está bien. Ahora, cuando hay que hacerlo por conveniencia, ese es el problema. Me parece, ¿no? que ahí nos estamos equivocando. Exactamente. Y eso es que creo que es lo que pasa, digamos. Nadie está preocupado para ver cómo se cumplen todos los aspectos de la Constitución. Nosotros tenemos leyes muy buenas en nuestro país. La ley de educación provincial es brillante. Sin embargo, cada vez, digamos, la calidad de la educación pública no vemos esas mejoras, digamos. Entonces, hay cuestiones que hay que replantearse, ¿no? Y ver qué cosas están mal. Y muchas veces, digamos, estando en una ciudad tan gubernamental como es la ciudad de La Plata, en donde hay tanta gente que participa en cierta forma en la administración pública, vemos que hay una superposición de tareas que es impresionante, en donde cuando hay alguna dependencia que no cumple con las expectativas que tiene el poder, arman otra cosa paralelo, lo dejan al margen y
O sea, en esto de escuchar, en esto de, ¿no?, de tener gente capacitada, personal capacitado que es dejado de lado, cuando en realidad son planteos. Después las consecuencias las tenemos. Tenemos las consecuencias cuando se muere la gente porque hubo inundación, porque, ¿no? ¿Qué lectura haces de lo que pasó acá en la Ciudad de La Plata? Y la respuesta que tuvo la Nación, la provincia y el municipio. El 2 de abril. Yo le puedo hacer una pregunta. ¿Usted Sí, me la contesta o no? Sí. No es lo lógico que me pregunten, pero yo en sí. esta intimidad un café por medio, sí. Sí, bueno. ¿Qué haría usted si está a cargo de una ciudad y se le muere tanta gente? Bueno, yo lo primero que saldría es saber en qué me equivoqué, qué no hice, qué tenía que hacer, y bueno, a tratar de ganarle tiempo al tiempo y hacer lo que hay que hacer y empezarlo cuanto antes. Bueno, esa es una cuestión, yo creo que básica, ¿no? Digamos, a un ingeniero, un arquitecto se le caía un edificio y lo primero que hacía es poner a disposición su renuncia y plantear en qué se había equivocado y no enojarse si había alguna institución que le decía el error estuvo acá, acá y acá. Porque uno tiene que aprender de los errores. A mí lo que me dolió, ¿no?, es que se aprovechó Pero políticamente esta situación. Yo creo que digamos, es terrible. La situación es angustiante. El abandono del Estado fue terrible y nada. O sea, no... Y después importaba a quién traía las cosas y no a quién se las llevaba que las necesitaba. Lo que pasa es que no hay ninguna, digamos, no hay ninguna... Más allá, bueno, de las Cruz Rojas y todas las organizaciones que hicieron un trabajo claro, que hicieron formidable. Y los vecinos formidable. Que realmente, digamos, ahí se vio la solidaridad y por dónde pasaba. Pero yo digo, una organización desde el punto de vista del Estado que nuclee y organice a esas organizaciones para no superponerse, para garantizar que todas las personas que tenían una necesidad la pudieran cubrir. Era, digamos, voluntad de un montón, que no está mal, pero el Estado juega un rol en eso, porque nosotros pagamos nuestros impuestos para que se mantengan limpios los desagües, para que se hagan las obras, para que, digamos, más allá de después de cuánto llueve, digamos, ¿no? Ahora, cuando uno pide un informe, es para actuar en consecuencia al informe que le dan. Claro. Cuando la Facultad de Ingeniería realizó los informes, creo que 2003, 2005, 2008 y 2009, bueno, demostró que la situación hídrica en la Ciudad de La Plata era muy complicada, por las obras que faltaban y por cómo se venía desencadenando el tema del agua. Bueno, en su momento habían presupuestado estimativamente 2.500 millones para realizar las obras necesarias para... Yo no sé, según cómo se desencadene la naturaleza, si es la solución total o el paliativo para tratar de que se produzca el menor daño posible. Bueno, claro. Y aparentemente, uno piensa, hoy 2.500 millones de pesos, hoy no es nada. En una obra que le estás asegurando a una ciudad que se te podrá entrar un poco de agua, que hoy por hoy, vos fíjate, antes que entrara agua en tu casa y se inundara, era un desastre, el acabose total. Bueno, hoy por hoy tenés que estar agradeciendo que no se te murió nadie, que no se te cayó la casa, que lo estás recuperando, que a lo mejor te van a dar un préstamo, que te dijeron 50, que termina siendo 12 o 15, porque aquel que no necesitaba fue y hizo, y cuando fue a preguntar dónde vivía en un 7º piso, y dijeron, no, sí, pero a mí me entró agua por la ventana, dijeron. Entonces, ya cuando el entorno de gente que es muy solidaria, que ayuda mucho, se mezcla con esa gente que incide negativamente de esa manera, más allá de que las autoridades no entiendan cuál es la situación, creo que la complicación es bastante grande. Claro, lo que pasa es que el municipio debería haber inspeccionado casa por casa, medir a dónde estaba el agua y determinar en catástrofes de esta naturaleza. Hay registros en donde se establece el nivel de gastos, de daños que se producen en una vivienda según la cantidad de agua que entró en la misma. Se había hecho con un mapeo satelital, me parece. Sí, pero usted con el mapeo satelital no ve cuánta agua entró en cada casa. Entonces, haciendo un relevamiento de esas características y
no dándole préstamo, porque usted qué préstamo le va a dar a un jubilado. Sí, le vas a pedir, no, pero aparte le estás dando le a alguien tiene que no tiene para que después te devuelva. El problema que tuvo por una inoperancia del municipio. Ese es el problema. Porque uno dice, ¿no? Si usted, digamos, en cualquier barrio que haya vivido o que haya visto o conozca gente que tenía una calle de tierra y se las asfaltaron, pregúntele a todos, ¿no? Que va a un relevamiento, y pregúntele cuántos topógrafos estaban midiendo el nivel del asfalto hacia dónde iba el agua. No había. O sea, pasaban las máquinas y el asfalto. Pero hay, por ejemplo, en Citibel, el barrio Saboya, la calle está por encima del nivel de umbral de las viviendas. O sea, se inundan siempre. Lo que pasa es que en esta inundación dijeron Citibel no se inundó. Los vecinos del barrio Saboya sí se inundaron y se siguieron inundando. Porque el nivel de la calle es superior al nivel del umbral. Eso, digamos, yo soy agrimensora, es básico. Sí, pero aparte creo que a simple vista también se puede notar. Si supera los umbrales de las casas, me parece que mirándolo te das cuenta que está más alto. Pero en una obra de asfalto, lo primero que hace es ir al topógrafo y medir los umbrales. Yo le digo sinceramente, en mi casa pasaron ese riego asfáltico, nunca pues salí a preguntar a ver si había. Sí, porque es un asfalto, es una cosa que después lo aplastan, es que se va apelmazando, pero después, bueno, si hay calor y hay mucha circulación de vehículos, comienza a desgastarse, comienza a tener problemas y hay que emparchar y después cuando lo emparchan te lo dejan con una altura, cosa que por un año, por más que pasen los autos, se va reduciendo hasta que alcanza el nivel parejo, pero mientras tanto tenés como un lomo de burro en el medio de una calle que tendría que estar totalmente lisa, ¿no? Exacto, bueno. Y como eso un montón de cosas, no hacer los cruces en las bocacalles, bueno, hay cuestiones, no, la limpieza de las alcantarillas en la ciudad tienen que ser permanentes, o sea, hay cuestiones que son importantísimas y que es responsabilidad de quienes están en el municipio. Bueno, Gabriela, yo creo que digamos que esto va a repercutir en las elecciones. Hay muchas cosas para hablar y se nos termina el tiempo, y siempre tenemos que caer en las cuestiones que se dicen sí, porque acá a veces lo que no entendemos es el código. Cuando te digo que sí, es no. Y cuando te digo que no, es sí. Dice, no, me mintió. No, vos no entendiste el código. Lo que parece una cuestión musical, que es la re, que se dice que sí, que dice que no. No, sí. Pero yo no lo dije. Pero el entorno lo dice. Y por ahí esto que seguramente será una medida para saber cómo se mide y en base a eso qué puede hacer si solicita o no la reelección, me parece que es como estar jugando si me conviene, no me conviene, que el camino y la idea política está, pero no está. Lo que importa es lo que me conviene a mí y que a veces no hay mucha lógica dentro de ese pensamiento. Y por allí, yo decía, el gran crecimiento que ha tenido la provincia de Buenos Aires en estos últimos 6 meses, porque en diciembre no se podía pagar el aguinaldo. Claro. Era muy difícil, no se llegaba, y ahora se logró pagar el aguinaldo con el sueldo junto. Entonces, en 6 meses, y siempre digo más allá de qué tal Daniel, cómo te va Cristina, cómo creció la provincia de Buenos Aires. Y en el medio, la gente. Claro. En el medio de esa disputa, la gente... y de se todas juega maneras, con la gente. Usted fíjese que si se renovaría la Constitución, ya pasó en el país una vez, ¿no? Ella fue electa con una Constitución que no le permitía volver a ser. Por eso también lo que plantea usted, la conveniencia, ¿no? La conveniencia a cualquier costo. Pero el tema de la conveniencia está bien, uno puede llegar a entender, pero cuando está la gente en el medio, y estamos hablando de mucha gente, ¿no? Porque estamos hablando de un país, más allá de los distintos sectores, que a algunos los afecta más o menos con participación, que responde o no responde, que está a favor o que está en contra, que está con uno, o que sopla el instrumento, el otro, y a partir de ahí te doy más, menos, no te doy, con eso te perjudico, vas a tener que venir, pero para venir y que yo te dé vas a tener que hacer, y en el medio la gente. Claro. Cada uno puede tener su idea política, yo lo respeto. Como es anónima la gente. Pero en el medio la gente. No, es que la gente es un número y tiene que ver según el lugar donde hay más votos,
el voto a los 16 años. Se hizo un relevamiento, los hijos a quién pertenecían, y ellos teóricamente a quién estarían votando, y a partir de ahí, el voto a los 16. A mí que me perdone, yo creo que la juventud ha avanzado, pero no en todos los casos. Yo creo que hay chicos hoy que tienen 16 años y no sé si saben escribir la palabra política. Sí, de todas maneras está lo que usted dice. Una cuestión es una cuestión conceptual y otra cuestión es que nosotros manejemos el país por encuestas. Claro. Nosotros no podemos manejar el país por encuesta, porque cuando teóricamente a usted una persona lo elige por sus proyectos, por su propuesta, por su definición. Y entonces después, ¿qué pasa después de eso? Por eso nosotros siempre creemos que sería muy importante que tiene que existir un mecanismo a través del cual el gobernante que no cumple con lo que dijo que iba a hacer, la gente tiene que tener la posibilidad de destituirlo. O si no, él o los que están, la dignidad de decir, no, mira, hasta que no se establezca que es realmente lo que pasó, yo doy un paso al costado. Pablo Lunati, un árbitro del fútbol argentino, está sospechado en una causa por enriquecimiento ilícito o no puede determinar los bienes gananciales que tiene. Entonces, ¿qué hizo la Asociación de Fútbol Argentino? Que se equivoca muchas veces, dijo, no, mire, hasta que esto no se esclarezca, usted no dirige más. Me pareció un gesto digno. Claro. No es que yo lo esté acusando, pero por el bien suyo, hasta que no se esclarezca, no dirija más. Y a veces eso en otros lugares donde también tiene que haber dignidad, porque forma parte del ser humano. El ser humano que no tiene dignidad, me parece que no es... Tenemos mucho que por construir y por hacer, y yo creo que lo podemos hacer. Claro, me parece que yo estuviera en contra. No, yo lo que planteo es una realidad. No estoy ni a favor de uno ni en contra del otro. Yo estoy planteando lo que hay que modificar, una realidad, digamos, como lo hace el ser humano de la calle, el común, que lo padece, lo sufre y quiere hacer y no puede y no lo dejan, y va al supermercado y le dicen que el 0,5%, y dice, pero ayer otra vez salía 5, ahora sale 8. ¿Cómo? Que lo sufrimos todo, como ciudadano lo sufre usted, lo sufro yo, digamos. Entonces uno a veces no sabe cuál es el parámetro para establecer la inflación, y por más que lo quiera entender, no logra entenderlo. El sistema público de transporte. Yo quisiera que usted intente tomar un micro y llegar a horario, si vive en la zona norte, y va a tomar el micro después de las 6:30 de la mañana. Yo he intentado, que hay unos numeritos para mandar un mensaje, y me dice Central no puede operar, una cosa así, como que no me responde. Entonces, bueno, digo, está bien, con el hecho de decir hay números, es como decir acá tenés la solución. Pero si después eso no funciona... No, lo que pasa es que la frecuencia también es importante, digamos, ¿no? El caudal de gente, la frecuencia que hay, pues, o sea, hay muchos autos, la ciudad está atestada, hay muchos problemas también con el tema de la construcción. El tema del tránsito, el tema del microcentro, el tema del estación, realmente es increíble. Y a eso hay que agregarle paliativos porque la ciudad no se puede agrandar. Claro, bueno, fíjese usted que con el tema de las inundaciones, los únicos concejales que pidieron la interpelación para que explique lo que había pasado fueron los 3 concejales del FAP. El resto del Consejo Deliberante votó en contra. Una cuestión bastante significativa, ¿no? Pero como vos decías, siempre se da tiempo para aportar, para escuchar, para poder aceptar y entender. Los pueblos no se suicidan, eso es así. No, los matan a algunos directamente. Sí, pero no solos, digamos, buscan el camino para salir. Bueno, que le den la posibilidad de asomar la cabeza, de gritar y decir yo estoy, yo soy, yo quiero, yo necesito, me parece que es importante. Es fundamental. Sí. Bueno, Gabriela, pasó el tiempo. En algún momento volveremos a charlar, siempre un café de por medio, el mate de Pablo de por medio, pero la excusa es para tener una charla en cuestiones que son muy importantes y que van más allá de la ideología de cada uno. Cuando la gente está de por medio, me parece que la estructura y la organización tiene que ver con una política, con caminos que uno cree convenientes para arribar a las soluciones o establecer las necesidades o prioridades. Me parece que es importante, pero siempre creo que en el medio de cualquier político, de cualquier ideología, tiene que estar la sensibilidad. Y ahí a lo mejor comenzaremos a entender un montón de cuestiones y creo que también a lo mejor cambiaríamos muchas actitudes que tenemos. Tal cual. Sí, el amor, digamos,
en general es lo que aporta las soluciones en un sentido positivo, ¿no? La razón es importante, pero el corazón tiene que jugar también un partido, ¿no? Juega un rol muy importante cuando define. Bueno, Gabriela, muchas gracias por venir. Gracias a usted por invitarme. Lo mejor. Y a Justo, Claudio Justo. Gracias, Claudio, por estar también, ¿eh? Bueno, Gabriela Troiano, candidata por el Frente Progresista Cívico y Social a diputada nacional, compartió este café de por medio.